Bueno, ahora vamos a pasar al eje 3. Y el primer título que tenemos es la Administración Colonial Española. Bueno, acá dice que, bueno, vamos a hablar de burocracia, vamos a hablar de instituciones, vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de que la conquista española fue el primer imperio con dimensiones mundiales y al rey como monarca del mundo, en este caso Carlos I o Carlos V, depende del lugar. Bueno, después tenemos en 1493, tenemos la bula intercadetera, que fue firmada por Alejandro VI Borgia y ¿qué confirmó? Confirmó el gobierno y la jurisdicción en las nuevas tierras descubiertas y a descubrir de los reyes de Castilla y Aragón y no de los reyes de España, o sea, decía claramente que eran de los reyes de Castilla y Aragón. Bien, Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca fue el primer encargado del Consejo de Castilla, o sea que lo primero que se conoce con respecto a todos estos asuntos es el Consejo de Castilla. ¿De qué se encargaba? El Consejo de Castilla debía hacerse cargo de los asuntos de las Indias. Eh, este consejo funcionó para los primeros años de la conquista, del descubrimiento y conquista. Pero ¿qué pasa? El volumen de los negocios creció de una manera exponencial, o sea, creció muy rápido. Entonces, al principio, Fonseca era solo un administrador y tenía algunos ayudantes, pero en poco tiempo el Consejo de Castilla pasa a ser una institución. Bueno, entonces eso en Castilla. Pero después, ¿qué pasa? Esto es desde entonces los primeros años de conquista, o sea, desde 1492, o sea, bueno, 93 después de la bula, hasta 1503. En 1503 se establece en Sevilla la Casa de Contratación. Bien, ¿qué es lo que regulaba la Casa de Contratación? La Casa de Contratación regulaba los contratos y los intercambios marítimos con las Indias, o sea, contratos e intercambios marítimos con las Indias. Eh, ¿Cuál era la responsabilidad de la Casa de Contratación? Era la organización de este comercio marítimo, de controlar, y el contralor, o sea, controlaban los barcos, el cobro de los tributos. ¿Y qué es lo que controlaba? Controlaba el tráfico de barcos, el tráfico de personas y el tráfico de mercaderías, o sea, barcos, personas y mercaderías, entre España y América. O sea, a causa de los poderes conferidos por la corona española, era un modelo de comercio y de navegación, eh, que convirtieron a Sevilla, este modelo, o sea, era un modelo de navegación y de comercio, convirtieron a Sevilla en el centro del mundo atlántico, en el centro comercial, o sea, convirtieron a Sevilla en un centro comercial del mundo atlántico, porque todo entraba y salía por Sevilla, era eso. Bueno, después, bueno, pero ¿qué pasó? Con el tiempo, o sea, si bien lo que se buscaba es un comercio, la casa de contratación era el control del comercio, con el tiempo hubo una infiltración incontrolada. Ese fue el motivo, o sea, a los 20 años, en 1523, fue el motivo por el que se crea lo que es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias también se encarga del control central, un control central unificado. El Consejo de India estaba compuesto por miembros letrados y justamente las infiltraciones eran por los intereses creados, entonces bueno, lo que se busca es representarlos a todos. Su organización, como la palabra lo indica, que es un consejo, está organizado en forma de órgano colegiado, en forma de un consejo, y contaba con quienes, con consejeros. Estos consejeros eran representantes de los estados y de las provincias de la monarquía, o sea, de los distintos estados de los reinos. Eran representantes de los estados de las monarquías. Entonces, ¿qué pasa? Fue un poco más avanzado, aparte duró muchos años porque, bueno, la pluralidad de intereses estaba representado, y sí que se establecía un control central unificado. Bueno, ahora vamos a ir a otro apartado que es representantes de la corona en América.
Bueno, primero estuvieron los gobernadores, que fueron los gobernadores. Esta figura existió en los primeros años de la conquista, y fueron los principales representantes de la corona en América. En 1510, Vasco Núñez de Balboa, fue el gobernador, fue uno de los primeros gobernadores, y que tenía una figura similar a la de un donatario. Se le concedía el derecho a la tierra y a los indios, o sea, se le donaban las tierras, o sea, tenía derecho a las tierras y a los indios que hubiera ahí, para su expedición y control. O sea, se llamaba gobernador, pero en realidad era como el dueño de las tierras que iba a conquistar. Gobernación. ¿Cuál era el objetivo de esta figura? Bueno, la gobernación tenía un plazo, o sea, no era eterno, sino que tenía un plazo que era de 3 a 8 años. Y el objetivo era afianzar la conquista y también el control. Afianzar la conquista y el control de las tierras y de los indios. Por eso se les daba derechos sobre las tierras y sobre los indios. ¿Y para qué era una institución ideal que servía para la época, que servía para extender el poder español? ¿Qué pasó? En el periodo posterior a la conquista, el gobernador pasó a ser, primero era como un donatario, o sea, esta como una evolución de la figura, y porque tenía poder sobre las tierras y sobre los indios. Después pasó a ser un gobernador administrador, cuyas funciones eran judiciales y militares también. O sea que digamos que se empezó a conformar lo que es una burocracia. A la gobernación le siguen los virreinatos y hay distintas fechas. Por ejemplo, en 1535 se crea el virreinato de Nueva España, que es en México. En 1543 se crea el virreinato del Perú. En 1717, ya estos con los Borbones, Nueva Granada. 1776 el virreinato de Río de la Plata. Los virreinatos han sido instituidos por leyes desde 1542. Bueno, ¿cómo era la figura del virrey? Bueno, la figura del virrey era el alter ego del rey, o sea, era el representante del rey, era como si fuera la otra figura del rey cuando estaba en ausencia del rey, ejercía las funciones del rey. Tenía un palacio, contaba con un palacio virreinal que tenía también corte y seguía el mismo ceremonial que la monarquía. ¿Cuáles eran los atributos del virrey? Bueno, tenía atributos de gobernador, tenía los atributos del gobernador, del capitán general, era el presidente de la audiencia y era el principal representante judicial de la corona. Bueno, ahora tenemos las regulaciones. Por ejemplo, una de las regulaciones que se han ido instituyendo son las leyes nuevas. Y eran provisiones, que eran las provisiones, eran como los marcos legales, eran las provisiones de las leyes generales sobre justicia y sobre gobierno. Después, o sea, esto, digamos que acá está el orden de las regulaciones. Las provisiones eran como leyes generales, era como el código general. La cédula real era el documento más utilizado y venía encabezado por la palabra, o sea, por ejemplo, las provisiones, podemos decir que las leyes nuevas son provisiones, porque son marcos generales. En cambio, la cédula real era el documento más utilizado y estaba encabezado con la sigla el rey. Y seguía el nombre del destinatario, era como una orden, entonces, bueno, eran más particularizados que generales. Y se comunicaba al destinatario en base a una recomendación del Consejo de Indias. La firma era yo el rey, o sea, la cédula real era un documento que iba encabezado con el título el rey. Luego se llenaba el nombre del destinatario, eran una serie de recomendaciones dadas por el Consejo de India y era firmado yo el rey. O sea que eran más particulares para casos particulares, o sea, la cédula real para casos particulares. Y el auto no tenía un destinatario concreto, contenía decisiones del Consejo de India o de las audiencias. Bueno, y el auto entonces no tenía, la cédula sí tenía destinatario concreto
y el autor no tenía designatario concreto y eran decisiones tomadas por el Consejo de Indias o por la audiencia. Bueno, la audiencia. La audiencia eran funcionarios, se trataba de funcionarios que estaban encargados de guardar la ley y de controlar, era un sistema de pesos y contrapesos del poder. Estaban encargados, era un sistema que estaba encargado de guardar la ley y de controlar al virrey. Estaba compuesta por oidores. Los oidores, ¿quiénes eran? Los oidores de la audiencia eran los jueces que componían la audiencia. En el siglo XVI llegaron a haber 10 audiencias en el Nuevo Mundo. Las más importantes eran la de México y Perú. Y asumían, y después también una cosa muy importante, era que asumían funciones de gobierno, o sea, gobernaban el virreinato en caso de la ausencia del virrey, en caso de que, por ejemplo, en el tiempo que salía un virrey y entraba el siguiente, entonces en ese tiempo, por las distancias, etcétera, entonces ejercían funciones de gobierno. Bueno, los jueces, y después también había jueces independientes, además también se le sumaban jueces independientes que eran los que eran enviados por la corona para realizar visitas y pesquisas en áreas concretas a ciertos funcionarios, o sea, era como una especie sí, también de auditoría, ¿no? Que enviaban gente desde España para que ejercieran pesquisas y control sobre determinados funcionarios de los que se tenía duda. Y después tenemos, bueno, entonces los jueces independientes iban a controlar, después tenemos el juicio de residencia. El juicio de residencia era la rendición de cuentas que tenían que hacer los funcionarios salientes. Cuando terminaba el plazo de su cargo, tenían que rendir cuentas de su gestión y de su patrimonio. El nivel superior de la administración secular de las Indias, o sea, ¿quiénes eran el nivel superior de la administración secular, no confesional de las islas, de las Indias? Eran los virreyes, los gobernadores y las audiencias. Esa era, digamos que era la cúpula mayor en las Indias, en América. Era virreyes, gobernadores y audiencias. Las jurisdicciones sobre las que gobernaba se dividían en unidades más pequeñas. O sea, estos eran los que estaban a la cabeza, que tenían jurisdicciones. Cada uno tenía su jurisdicción y dentro de esta jurisdicción se iban dividiendo en unidades más pequeñas, donde estas unidades más pequeñas había funcionarios de segundo nivel. Los funcionarios de segundo nivel eran los alcaldes y los corregimientos, los corregidores. Entonces, alcaldías y corregimientos. Los corregidores más importantes, o sea, los puestos claves, eran nombrados por las coronas y los nuevos eran nombrados por los virreyes. Entonces, acá tenemos que los corregimientos eran, porque era así, cada cabildo tenía su alcalde, pero a su vez también tenía un corregidor, que era el que controlaba al alcalde. Los corregidores más importantes, eran nombrados por la corona, pero después, a posteriori, después de modificaciones, etcétera, 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 fueron nombrados por los virreyes. Los corregidores, ¿quiénes eran? Entonces, los de primer nivel eran virrey, gobernadores, audiencia. Segundo nivel, alcaldes, corregidores. Entonces, los corregidores eran funcionarios de segundo nivel. Habían estado nombrados por el virrey, primero nombrados por el virrey, y tenían un área restringida, su jurisdicción era restringida a un área territorial que era una ciudad. Bueno, el cabildo o consejo. Cada ciudad tenía su cabildo. ¿Qué hacían los cabildos? Bueno, los cabildos se encargaban de regir la vida de los habitantes. ¿Y qué es lo que hacían? Supervisaban las propiedades públicas de las tierras, los bosques, las plazas, las calles, los pastos públicos, los puestos de feria. O sea, eran la municipalidad en sí, eran como la municipalidad hoy. Entonces supervisaban las propiedades públicas, tierras, bosques, pastos, plazas, calles, los puestos de las ferias, todo lo que tributara. Con el tiempo, el cabildo se terminó convirtiendo en una terrible oligarquía. Bueno, y después también existía el cabildo abierto, había existido ya el cabildo abierto, que era
donde se abría el cabildo a ciertos vecinos de la población para discutir ciertas materias que sean urgentes. Bueno, y ahora vamos a hacer un cuadro de estas instituciones del sistema administrativo y tenemos, en la cabeza estaba el rey, después dividimos España, América. En España tenemos al Consejo de Indias, que su creación fue en 1523, y tenemos la Casa de Contratación, que fue creada en 1503. Después, en América tenemos al virrey con su virreinato, también tenemos al corregidor al corregidor con sus audiencias, virrey y audiencia. Y después tenemos, por otro lado, las capitanías generales de gobernación y el consulado. Y por debajo tenemos el cabildo, que esos eran de segunda, digamos que eran funcionarios de segundo nivel, que después, con las reformas borbónicas, pasan a llamarse intendencias. Bueno, después, acá tenemos que, en cuanto a España, en España tenemos que en la dimensión profesional, tenemos que los funcionarios eran nombrados por la corona, así también como los eclesiásticos de alto clero. Los burócratas y la jerarquía militar también eran nombrados. Y después, ¿quiénes eran los españoles? O sea, eran también pequeños burgueses, comerciantes y artesanos, campesinos. Bueno, acá tenemos todo como una dimensión profesional de la gente que habitaba, ¿no? Y después, en cuanto a la dimensión socioética, ¿quiénes eran los nobles? La nobleza eran los españoles, que eran blancos y nobles. Después también le seguían españoles y criollos, o sea, los españoles que no fueran nobles. Después tenemos, por debajo de los criollos, tenemos a la nobleza indiana. Luego tenemos a los mestizos, que son que era la blanco indio o con africano. Después tenemos a los mestizos de otras combinaciones. Luego tenemos a los indígenas y por último de todo están los negros esclavos. Bueno, ahora vamos a ir a unos apuntes de cátedra y dice sistema político administrativo colonial. Bueno, presencia española. Esta presencia española fue un modelo creado por España. ¿Cuál era la tendencia de este modelo? Tendía a mantener las características de sus instituciones clásicas, o sea, trasladar sus instituciones a América y mantener las mismas. Aunque criollos y peninsulares fueron transformando para adaptar a su realidad. O sea, ¿qué pasó acá? Presencia española en mantener sus instituciones clásicas. Pero ¿qué pasa? Tanto los criollos como los peninsulares fueron adaptando estas instituciones a sus propias realidades. Bueno, el rey, acá esta es la estructura del sistema administrativo. El rey es como la cabeza administrativa, jurídica y política. El Consejo de Indias estaba por debajo del rey y gobernó en América por orden del rey. O sea, el Consejo de Indias por debajo del rey gobierna América. En la época de la colonia, claro, primero estaba la conquista y después está la colonización. La época de la colonia es la que le siga la conquista. ¿Qué hacía la población? Bueno, ¿a qué se dedicaba? Cultivaba la tierra, explotación de las minas, de los minerales, comercio y digamos que en esta época se hicieron crecer a las ciudades. Y esto trajo como consecuencia prosperidad y desarrollo de la vida social y cultural. Entonces, ¿qué decimos? Después de la colonia se cultivó la tierra, se desarrolló la minería, se extrajeron recursos naturales, después también, o sea, hacienda, comercio, minería. Después también esto hizo crecer el comercio, hace crecer las ciudades, o sea que hubo un periodo de mucho desarrollo de la vida social y cultural. Bien. Bueno, ahora hay otro título que habla del periodo colonial del siglo XVI al siglo XIX. Los vínculos entonces, ¿cómo eran los vínculos entre América y España? Estaban regulados por las instituciones, pura y exclusivamente. ¿Quiénes eran las instituciones? Las instituciones eran los representantes del rey en América. Bueno,
En 1493 se firma la bula, o sea, surge la bula papal intercaetera. Bueno, entonces, esta bula papal que fue dictaminada por el Papa Alejandro VI, que era un Borgia y era español, estas tierras de América eran posesiones, o sea, fue dictaminado que eran posesiones de la corona, pero la corona de Castilla y Aragón y de Portugal, que se dividieron, ¿no? No del pueblo de la nación hispana, sino que esto es importante, que eran de la corona de Castilla y Aragón y no de todo el pueblo o la nación de España. Las Indias era, entonces, de acuerdo a esta bula papal, ¿qué pasa? Las Indias eran consideradas posesiones de los reyes. Bueno, y con posterioridad, que fue por un pedido del hijo de Cristóbal Colón, estas tierras se han considerado inalienables. Las autoridades, otra de las características que tiene que las autoridades de las instituciones españolas no estaban vinculadas entre sí y obedecían solamente al rey, o sea, no había una vinculación entre las autoridades y obedecían en un principio, obedecían únicamente al rey. En 1524 Carlos V creó instituciones nuevas para las Indias. Ahí está, o sea, se han creado instituciones nuevas para las Indias. Bueno, tenemos, ¿cuáles son estas instituciones? Es todo lo que ya sabes. Tenemos la Casa de Contratación 1503, Consejo de Indias 1523, después tenemos los virreinatos a partir de 1525, a ver, vamos a buscarlo porque no lo sabes bien, ciencia. A ver, virreinatos. Fecha. El primero fue el del Perú y después, no, el primero, 1535 virreinatos. El primero fue el de Nueva España y después en 1543 el virreinato del Perú. Bueno, después tenemos las capitanías generales y las gobernaciones. Después tenemos a las audiencias, después tenemos a los consulados y a los cabildos. Vamos a volver a repetirlo porque esto es importante. Entonces, ¿qué se crearon? Nuevas instituciones para las Indias. Se creó primero la Casa de Contratación, luego el Consejo de Indias, después los virreinatos, después tenemos, que eran antes, pero tenemos las capitanías generales y gobernaciones, después tenemos las audiencias, consulado, cabildos. Bueno, ahora otra vez vamos a volver a repetir lo mismo como era la estructura. En la cabeza estaba el rey. Después, en España tenemos a la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Y los representantes de la corona en América tenemos a los virreyes, tenemos a los gobernadores, a las capitanías generales y gobernaciones, tenemos a las audiencias, tenemos a los consulados y tenemos a los cabildos. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer otro título que se llama Administración Colonial Española. Bueno, la primera que se desarrolla es el Real Consejo de Indias. ¿Cómo fue su evolución? Bueno, su antecedente se remonta a 1519 con el Consejo de Castilla. Se trataba del Consejo de Castilla, era una oficina que se encargaba de resolver los asuntos de Indias, los asuntos pendientes de las Indias. En 1523 fue creado el Consejo de Indias, pero vamos a repetir otra vez que en 19 su origen fue el Consejo de Castilla que se encargaba de los asuntos de Indias, pero dado el volumen que había, entonces en 1523 se crea el Consejo de Indias. Bueno, las primeras leyes, tenemos que decir que tenían leyes, tenían diversas regulaciones. Tenemos las provisiones, tenemos la Real Cédula y tenemos los autos. Bueno, y estábamos hablando de lo que son las provisiones y habíamos dicho que las distintas formas de legislar que tenía el Consejo de India era a través de las provisiones, a través de la Real Cédula y a través de los autos. Bueno, ahora vamos a nombrar provisiones, una importante
las primeras provisiones fueron a partir de 1526 y una de las más importantes fueron las leyes nuevas, que fue en 1542. Estas leyes nuevas fueron a favor de los indios, o sea, contra el maltrato que estaban recibiendo. Se trata fueron las primeras leyes organizativas y se tratan de ordenanzas definitivas. Después hubo modificaciones en 1571, que ahí fue el auge del Consejo. Bueno, ¿cuáles eran las atribuciones que tenía el Consejo de India? Bueno, el Consejo de India tenía las siguientes, eran atribuciones que habían sido delegadas por el rey, o sea, estaban establecidas por el rey. Y justamente la primera ordenanza, estas fueron establecidas en la primera ordenanza de 1571, que fue cuando fue el auge del Consejo de Indias, que tenían atribuciones ejecutivas, tenían atribuciones legislativas y tenían atribuciones judiciales. O sea, digamos que la suma del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial. Eran todas atribuciones que habían sido delegadas por el rey, pero que pero se actuaba en su nombre. Por ejemplo, yo el rey, eso era una real cédula. Después estaba firmada también por el rey, estaba encabezado como el rey y estaba firmada por el rey. Bueno, entonces ahora venimos a hablar de lo que son las distintas funciones. Tenemos las funciones judiciales. Con respecto a las funciones judiciales, tenían un sistema de control, bueno, de América, y se hacía a través de lo que es el juicio de residencia y rendición de cuentas. O sea, ese juicio de residencia o examen judicial era el juicio que le hacía el Consejo de Indias a los funcionarios residentes en América, donde tenían que rendir cuentas de sus funciones, o sea, durante su mandato, ¿no? Y era justamente una rendición de cuentas. ¿Qué hacía el Consejo de India? Bueno, esto es importante. El Consejo de India lo que hacía era aprobar o rechazar la gestión. Si la aprobaba, entonces era un punto a favor del funcionario que podía aspirar a un puesto mejor. Y si la rechazaba, ya no sería, terminaba ahí su carrera. También, ¿qué es lo que pasaba? Esa rendición de cuentas se hacía a través de un funcionario delegado, que en el lugar que trabajó el antiguo funcionario escuchaba a los agraviados y recababa antecedentes. Esto es importante, eran los oidores. Bueno, entonces el juicio de rendición de cuentas se hacía, lo llevaba a cabo un funcionario delegado. Este funcionario delegado, ¿dónde iba? Iba al lugar donde se había desempeñado el funcionario saliente. ¿Y qué hacía? Escuchaba a las partes, escuchaba los agravios y también recababa información para justamente, digamos, que cerrar ese juicio, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las visitas y los viajes de inspección, bueno, que eran llevados a cabo por unos funcionarios ad hoc que eran nombrados para eso, que viajaban cada 6 meses, se llamaban oidores. Era, digamos, la atribución del Poder Judicial, que era ejercido por el Consejo de Indias. Además también otra de las funciones, o sea, digamos que también como tenían funciones judiciales, el Consejo de India era el último tribunal de apelación de los pleitos entre particulares. Y también eran un Consejo de India porque estaba directamente después del rey, y también el Consejo de India oficiaba como árbitro para poder para poder arbitrar, mediar en los conflictos entre las audiencias, y por ejemplo entre audiencia y la casa de contratación u otros organismos versus los particulares. Entonces, como poder judicial como eran tribunal de apelación. En el tribunal de apelación de las cuestiones de pleitos entre particulares, también de tribunal de apelación con un monto bastante elevado de pleitos entre particulares. También oficiaban de árbitro para solucionar los conflictos entre los organismos públicos, entre las diversas audiencias, entre audiencia versus casa de contratación o entre una institución y un particular. Bueno, entonces había
estos viajes de inspección, había dos tipos de viajes. Unos que eran generales, que viajaban, podía ser a un virreinato o a una capitanía general, y después estaban los específicos. Bueno, los viajes específicos justamente eran para inspeccionar la gestión de un funcionario. Esto era cuando era el juicio de residencia. También hacían viajes específicos para medidas excepcionales, cuando tenían que tomar medidas excepcionales, que eran casos muy graves, cuando había hechos muy graves. Bueno, después, otra de las funciones, esa era la función judicial. Después tenían funciones legislativas. Bueno, las funciones legislativas eran justamente eran las provisiones, que eran ordenanzas, era la Real Cédula, eran los autos y también eran otros documentos que estaban, otros documentos normativos. Bueno, en el siglo XVIII, a través de las reformas borbónicas, el Consejo de Indias es reestructurado, sufren muchas transformaciones. Entonces, ¿qué pasa? En 1717 se crea se crea la Secretaría del Despacho Universal de Indias. Entonces, se crea una Secretaría del Despacho Universal de Indias. Entonces, a partir de esa fecha de 1717, el Consejo de Indias, que tenía tanto poder, pasa a ser un órgano meramente consultivo. Bueno, después, hay toda una historia de que entre 1809 hasta 1834 se sucede toda una historia de que se elimina, vuelve a resurgir hasta que se elimina definitivamente, desaparece para siempre en 1834. ¿Cómo se componía el Consejo de Indias? Bueno, el Consejo de Indias se componía con un presidente, 5 consejeros, o sea, por eso es un consejo, 5 consejeros y un fiscal. ¿Cuál era la función principal del Consejo de Indias? Bueno, la función principal del Consejo de Indias era formular leyes para las Indias, que eran las provisiones. También la Real Cédula y también los autos, porque los autos eran cuando decidían por unas cuestiones judiciales. Y también como eran consejeros y eran jurisconsultos, entonces también asesoraban al rey sobre todo sobre el nombramiento de funcionarios superiores que iban a representar a la corona. Bueno, y ahora vamos a pasar a la Casa de Contratación, que es otra de las instituciones que fue creada en 1503. Bueno, fue fundada la Casa de Contratación fue fundada por Real Cédula, Cédula Real, en 1503. Se creó, dentro de la Casa de Contratación se creó la Escuela Náutica y de estudios geográficos, o sea, era importante porque se ocupaba pura y exclusivamente del comercio, y se creó entonces la Escuela Náutica y de estudios geográficos, o sea, justamente para los fines de la explotación. La primera sede que tuvo la Casa de Contratación fue en Sevilla, y luego, con las reformas borbónicas, a partir de 1717 pasa a funcionar en Cádiz. Era un puerto, Cádiz, o sea, Cádiz era un puerto que tenía mejor acceso, pero a su vez también estaba más expuesto. ¿Cuáles eran las atribuciones? Bueno, las atribuciones de la Casa de Contratación era organizar el tráfico mercantil, el tráfico comercial España-América. Ese era el primero, organizar el tráfico comercial. Y también preparar al personal para estos viajes, para los estudios y desarrollo de la cartografía. O sea, otra era, entonces justamente con la Escuela de Náutica y de Estudios Geográficos, era preparar personal para el estudio y el desarrollo de lo que es la cartografía. Después, otra de las funciones es continuar con expediciones de reconocimiento en América y una cosa muy importante, controlar el tráfico de personas, o sea, porque había que controlar la inmigración al Nuevo Mundo. ¿Cómo se componía? Bueno, entonces, primero por estudio, primero por comercio, controlar el tráfico comercial, o sea, la entrada y salida de barcos,
después el desarrollo de la cartografía, después todo lo que sea reconocimiento del terreno en América y después controlar la inmigración al Nuevo Mundo. ¿Cómo se componía? Bueno, era una composición burocrática, tenía muchísimos funcionarios. ¿Cuál fue su finalidad originaria? O sea, la finalidad por la cual fue creada. Bueno, la finalidad es porque España tenía una política de monopolio en el Nuevo Mundo, entonces en sus territorios, entonces poder controlar esta política monopólica. Y después, ¿qué pasó? Bueno, era para legitimar, o sea, primero para mantener ese monopolio, para legitimar su dominio sobre los territorios descubiertos. O sea, a través de la casa de contratación se legitima los dominios sobre los territorios descubiertos. Y después también para impedir, o sea, para frenar, para impedir las eventuales riquezas, obtención de riquezas de los reinos circundantes. Riquezas de otros reinos en sus territorios. O sea, por ejemplo, cuando venían los holandeses, los franceses, los ingleses a querer explotar los territorios que eran monopolio español. Bueno, donde ahora hace como una especie de descripción del puerto de Sevilla. Bueno, el puerto de Sevilla está a orillas del Guadalquivir. ¿Y cuál era la misión? La misión fundamental es controlar el monopolio comercial de España, todos los barcos que entraban y salían de ese puerto. ¿Por qué se eligió ese puerto? Bueno, se eligió ese puerto porque estaba a salvo de los piratas, porque estaba hacia el interior y además porque era un puerto castellano, o sea, pertenecía a la corona de Castilla. ¿Cuáles eran las atribuciones? Que esto es como repetitivo, pero lo tenés que decir. Bueno, primero el control del tráfico mercantil. Después, esto es importante, registro de todos los barcos que entraban y salían, que venían de América. Y después, esto como que registro de todos los barcos que venían de América y no se dejaba entrar a barcos que no fueran cristianos. Tenía también, otra de las atribuciones, tenía jurisdicción civil y criminal en alta mar, o sea que también tenían atribuciones judiciales, pero solamente en alta mar. Y también eran un tribunal de comercio, o sea, dirimían cuestiones entre los comerciantes, problemas económicos y comerciales con América, o sea que eran un tribunal comercial. Bueno, o sea, todo cambia cuando llegan las reformas borbónicas, porque en 1790 se aplican las ordenanzas del libre comercio. Entonces, con las ordenanzas del libre comercio, ya la casa de contratación, que era controlar el monopolio, no tenían razón de ser. Entonces, en 1790 se disuelve la casa de contratación. Claro, porque se prohíbe el monopolio. Bueno, ahora vamos a hablar del virreinato. El virreinato se trataba de una división política de América. En un primer momento se divide en dos, se divide en el virreinato de Nueva España, que era en México, y el virreinato del Perú. Los virreinatos estaban a cargo de un virrey, que era el alter ego del rey, era el representante directo de la corona. Después también otra de las divisiones políticas eran las capitanías generales y gobernaciones, que estaban bajo el mando del virrey. O sea, tenemos un sistema, una estructura, virreinato, dentro del virreinato había capitanías generales y gobernaciones que estaban bajo el mando del virrey. ¿Cuáles fueron entonces los virreinatos del siglo XVI? Tenemos dos virreinatos. En 1535 tenemos el virreinato de Nueva España, que es en México, y en 1544 tenemos el virreinato del Perú. En el siglo XVIII, 1717, tenemos el virreinato de Nueva Granada y en 1776 tenemos el virreinato del Río de la Plata. Bueno, después acá habla de algo muy importante que es 1442, es donde se nombra por primera vez el título de virrey dado a Colón en lo que se denominaron las capitulaciones de Santa Fe. Esas capitulaciones fueron firmadas, es un contrato y fue firmado por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón.
En estas capitulaciones se le concedía a Cristóbal Colón el título de virrey hereditario. Y era el general del Mar Océano, era el general de todas las tierras conquistadas y descubiertas y por descubrir. Bueno, entonces como que era el gobernador de todas las tierras descubiertas y por descubrir. En 1499, ¿qué pasa? Destituyen a Colón de su cargo. Esto es importante. En 1499 se destituye a Colón de su cargo por su poca destreza. Entonces, la corona, bueno, notando, o sea, volviendo para atrás en sus pasos, nombra a un sustituto, pero que no ya con el cargo de virrey. En 1509, Diego Colón, esto es importante también, que en 1509 Diego Colón, el hijo de Colón, logra el reconocimiento, de virrey en la isla La Española, o sea, hace valer sus derechos. Bueno, y después tenemos que recién, fíjate, desde 1509 hasta 1535 no hubo virreinato. Recién en 1535, el emperador Carlos V, por una célula real, o sea, real célula o célula real, no sé cómo se dice, nombra virrey de Nueva España a Antonio de Mendoza. Y también, o sea, virrey de Nueva España y también presidente de la Real Audiencia. Entonces, en 1535 se crea el virreinato de Nueva España, que es en México, y nombra como virrey general, virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, que era un noble castellano. Entonces, Antonio de Mendoza. Y Hernán Cortés le da una capitanía general a Hernán Cortés. Entonces, Antonio de Mendoza como virrey de la Nueva España. Y a Hernán Cortés le conceden una capitanía general. Bueno, era el virrey de Nueva España y también como el presidente de la Real Audiencia. Bueno, era un noble castellano, Antonio de Mendoza era un noble castellano y digamos que se continuaba con la tradición de que los altos cargos eran nombrados, se nombraban a nobles para este tipo de cargos. Más adelante se siguió utilizando esta costumbre. Bueno, hasta el siglo, después tenemos que decir, bueno, porque todos los altos cargos eran españoles y nobles. Hasta el siglo XVIII se llegaba, en el siglo XVIII fue por carrera burocrática, pero hasta el siglo XVIII se llegaba a los altos cargos por pertenecer a la nobleza española. ¿Qué pasaba? También, o sea, había sucedido también que había una carrera burocrática de una persona que se había desempeñado muy bien, entonces como para poder acceder a ese alto cargo, entonces necesitaba primero un título. Entonces el rey previamente le daba el título para después ascenderlo al cargo. ¿Cuáles eran las facultades que tenía el virrey? Bueno, el virrey era el representante del rey, era el alter ego del rey, o sea, era el que lo representaba en ausencia del rey. En ese caso era como si fuera el rey en las Indias. Era la máxima autoridad en las Indias. Y tenía las mismas, o sea, lo mismo que era la máxima autoridad, tenía las mismas facultades que el rey en ese territorio. Era el dueño del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Administraba justicia. Bueno, esto es importante, pero tenía las mismas autoridades que el rey, pero estaba supeditado a los consejos, o sea, las recomendaciones, o sea, que tenía que seguir las instrucciones del Consejo de India. ¿Cuál era su potestad ejecutiva? Bueno, era el poder ejecutivo de las Indias, era el gobierno superior, y se encargaba justamente de la administración interior. Se encargaba del cuidado de la paz, de los habitantes. También tenía el patronato de la iglesia, o sea que era nombrar a los obispos. Tenía que realizar obras públicas, entonces si se encargaba del cuidado de la paz era la defensa del territorio. Y también la evangelización de los naturales. Actuaba en el nombre del rey y estaba legitimado por célula real.
Bueno, entonces su potestad ejecutiva es bastante larga, es como si fuera un presidente y tenía a su cargo la evangelización, o sea, cuidar a la paz de los habitantes, defensa de sus habitantes, obras públicas, evangelización de los nativos, patronato de la iglesia, administración. Entonces se encargaba poder, este es poder ejecutivo, administración del interior, se encargaba de la protección de sus habitantes, se encargaba de la celebración de obra pública, se encargaba de la evangelización de los indios, se encargaba de la defensa de su territorio. Bueno, esta que no me sale, el patronato de la iglesia, esa era la potestad ejecutiva. Tenía que seguir las instrucciones del Consejo de Indias, era el representante del rey, tenía sus mismas atribuciones, pero estaba supeditado a las instrucciones del Consejo de Indias, o sea que estaba bastante controlado el poder. Y era todo, actuaba en nombre del rey, pero por lo que se llama, lo que le legitimaba era la cédula real. Bueno, después, ¿qué es el patronato real? Bueno, el virrey era el vicepatrono de la iglesia, entonces claro, es el patronato real. El patronato real, o sea, era el vicepatrono de la iglesia en las Indias, o sea, ejercía, digamos que era una facultad que había sido delegada por el rey directamente. Bueno, después también otra de las cuestiones con respecto a lo que es la hacienda, ejercía el control, el cobro, la percepción y el depósito y el envío a España de los tributos. Tenía que controlar, tenía que vigilar, tenía que cobrar, tenía que percibir, o sea, era el encargado de la hacienda. Digamos, también se tenía que encargar de la cuestión de la percepción de los tributos. Bueno, después tenía entonces la facultad, como habíamos dicho antes, de defender el territorio y bueno, también era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de tierra, de mar y de tierra, o sea, también era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, para la defensa, entonces el virrey también era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿quién lo designaba? Bueno, después funciones legislativas. Podía crear leyes mediante, entonces los otros eran provisiones y ellos, los virreyes, lo que dictaban eran ordenanzas. Que no podían contradecir al monarca y al Consejo de Indias. Entonces, ¿tenía funciones legislativas? Sí, tenía. Podía dictar ordenanzas, pero estas ordenanzas tenían que ser acordes, tenían que ser armónicas con las dictaminadas por el monarca y por el Consejo de Indias. Quien lo designaba era designado por el Consejo de Indias, debían proceder de la alta nobleza y era porque era el depositario del poder real. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es el apartado de capitanías generales. Bueno, estos territorios eran territorios conflictivos que estaban dirigidos por jefes militares, que tenían el mismo poder, tenían tanto poder civil como judicial. En su momento hubo 4 capitanías generales: Venezuela, Chile, Guatemala, Santo Domingo. Entonces hubo 4 capitanías generales: Santo Domingo, que lo leíste en el viaje de Colón, Venezuela, Guatemala y Chile. Eran gobiernos creados en un territorio ya pacificados, o sea, la diferencia entre las capitanías y el teniente gobernador, o sea, y los gobernadores, era que los capitanes eran jefes militares que estaban en zonas que eran conflictivas. Por ejemplo, Chile era una zona muy conflictiva por los mapuches y los araucanos. Bueno, y después el teniente gobernador, bueno, eran las gobernaciones, se colocaban tenientes gobernadores en lugares que ya estaban pacificados. Ambos tenían el poder civil y judicial. Bueno, eran encargados de ejecutar la soberanía en el nombre del gobernador y tenían el derecho a conceder encomienda. Bueno, pero estos son los primeros. Bueno, entonces, los tenientes gobernadores eran los que generalmente eran un título, fueron una de las primeras instituciones que se establecieron en el Nuevo Mundo, y era generalmente un título que se les concedía para ejercer la soberanía en el territorio, para explorar, para conquistar nuevos territorios y para conceder encomiendas.
a los encomenderos. Y bueno, establecer el nombre de quién, del gobernador. El teniente gobernador, bueno, estaba por debajo del gobernador, estaba el nombre del gobernador. Bueno, ya que no se grabó, vamos a grabar otra vez las audiencias. Bueno, las audiencias eran el Supremo Tribunal de Justicia. Su residencia, bueno, donde residían en las principales ciudades de América. ¿Cómo se componía? Se componía de 4 oidores y un fiscal y un presidente. El presidente de la audiencia, que presidía la audiencia, era el virrey, el capitán o el gobernador, de acuerdo a la zona donde estuviese instalada. Los oidores eran magistrados. ¿Qué es lo que ejercían? Bueno, ejercían tanto como en algunos casos como tribunal de primera instancia en todo lo que la corona, o sea, en todo lo que estuviera en juego los intereses de la corona, como también como tribunal de apelación. Su jurisdicción era amplia, era civil, comercial, criminal y eclesiástica, o sea, era el más alto tribunal de apelación era el Consejo de India, pero tenían que tratarse de casos superiores, de muchísimo monto. Bueno, también ejercían su jurisdicción sobre casos especiales, por ejemplo, el conflicto entre indios, donde actuaban de oficio, donde no se cobraban los gastos de proceso y donde se le nombraba un defensor general. También otra de los casos especiales que intervenían eran como tribunal de apelación frente a los pleitos del tribunal eclesiástico, también en la cuestión de diezmos, tierras de la iglesia y también los delitos que habían sido cometidos por los curas que caían bajo la jurisdicción civil, bajo la ley civil. Bueno, en la primera, y después tenemos los casos de corte, que los casos de corte eran para los pobres y desvalidos contra los poderosos, como para poder compensar en una cuestión de justicia. Ya dijimos que tenía un presidente, era presidida por el virrey o por el gobernador. Los oidores eran los magistrados que se encargaban de oír a las partes y de dictar sentencia, y eran las principales autoridades. Bueno, las principales fueron las de México, Lima, México, Lima, Buenos Aires, Bogotá. Bueno, los cabildos. Los cabildos están basados en el modelo español de ayuntamiento. Fue una de las primeras instituciones que España llevó al Nuevo Mundo. Fue como un trasplante de los municipios españoles. Se trata como de un trasplante de los municipios españoles de la Edad Media. Es como que fueron las instituciones urbanas de Castilla. Y cada vez que se fundaba una ciudad se establecía un cabildo. ¿Qué pasaba con el cabildo? Bueno, los cabildos eran los que representaban a la comunidad y eran los vecinos y no el rey, esa es la diferencia, que nombraban a sus autoridades y a sus alcaldes y a sus regidores. O sea, los regidores y los alcaldes eran nombrados por los mismos vecinos. ¿Qué hacía el cabildo? El cabildo se ocupaba del gobierno de las ciudades, o sea, porque era todo como concéntrico, ¿no? Era la base, digamos que era la base política de la corona. Eran instituciones municipales, o sea, que regían a nivel municipal, y bueno, ha sido la base de los movimientos emancipadores. Estaban elegidos por los vecinos, pero sí es verdad que estaba mediatizado por el virrey, que era controlado a través del corregidor. Bueno, ¿cómo era el carácter del cabildo? Tenía un alcalde, tenía un corregidor, pero a su vez también tenía los cabildantes, que eran organismos colegiados de 6 a 12 regidores. Tenía de 6 a 12 regidores, por eso era un órgano colegiado conformado por los vecinos principales de la ciudad. Tenía también 2 alcaldes. ¿Quiénes eran estos vecinos que lo conformaban? Las cabezas de familias más importantes de la zona. Después, bueno, esto al principio fue ideal, pero después empezaron a vender los cargos y terminó siendo una institución totalmente oligárquica, y los cargos pasaron a ser hereditarios. ¿Cómo eran los cargos? Bueno, los cargos se elegían anualmente, pero a su vez los cabildos eran controlados a través de los corregidores,
y alcaldes mayores. Los corregidores, alcaldes mayores, que es lo mismo corregidor que alcalde mayor, eran nombrados por el virrey. Y no podían ser, los corregidores eran nombrados por el virrey y no podían ser vecinos de la ciudad, ni tampoco podían poseer tierras en la ciudad, o sea, no tenían que tener intereses. Bueno, después también se nombró el cargo de corregidores de indios, que eran los que ejercían los corregidores de indios eran los que ejercían el gobierno sobre las poblaciones indígenas. Algunos de estos corregidores de indios en la historia han sido indios también. Los primeros años de la colonia, los cargos del cabildo eran desempeñados por los encomenderos. Luego, como la encomienda fue perdiendo su prestigio, fueron desplazados por las élites oligárquicas, que fueron las que terminaron gobernando los cargos del cabildo. Bueno, y los cabildos fueron el germen de las grandes revoluciones americanas, porque se consideraron, después de un largo proceso, se consideraron depositarios del poder de la nación, o sea, de la soberanía que residía, era retornada al pueblo.